El día de la boda, la amante de mi marido armó un escándalo en la mansión. Ella no sabía, sin mí, no hay mansión. El día de mi boda, la mujer que mi marido mantenía fuera de la casa señorial irrumpió, montando una escena que me humilló por completo. Llevaba las mismas vestiduras ceremoniales de boda que yo, con una mirada triunfal en los ojos. Yo soy joven y hermosa. Usted, señora, podrá ser hija de un general, veterana del campo de batalla, pero es bárbara y tosca. La posición de matriarca debería cederse a alguien más digno. Alcé una ceja. Mi marido, de pie a mi lado, no se atrevía a respirar cuando mi mirada cayó sobre él. Parecía que ella no sabía que este matrimonio fue uno por el que mi marido se arrodilló ante el emperador durante 3 días y 3 noches para conseguirlo. Sin mí, la mansión de la marquesa no sería nada. El 18 de abril fue el día de mi gran boda. Vestida con mis ropas ceremoniales, dejé que la matrona de bodas me guiara. Tomé la cinta de seda roja, pasé sobre el bracerillo y seguí a Percival, que sostenía el otro extremo de la cinta, hacia el salón principal de la mansión. Ha llegado la hora auspiciosa. Primero, reverencia al cielo y a la tierra. Segundo, reverencia a los mayores. Esposo y esposa, reverenciense el uno al otro. Justo cuando me volví para intercambiar reverencias con Percival y quedar unidos como marido y mujer, una voz aguda y penetrante cortó el aire desde fuera de las puertas. Esperen. Un silencio sepulcral cayó sobre el banquete. El aroma de carmín de la mujer me era bien conocido. Era el favorito de Percival. Solté mi extremo de la cinta y cayó al suelo. Entonces, con un amplio gesto de la mano, me arranqué el velo rojo. Aunque esto iba contra la tradición, nadie se atrevió a protestar. Solo cuando vi que ella llevaba exactamente el mismo atuendo nupcial que yo comprendí la ansiedad anterior de Percival. Antes de que pudiera hablar, ella avanzó pisando la cinta roja caída en el suelo, con la provocación escrita en la cara. Serapina, como hija de un general, eres bárbara y tosca. No sabes nada de la virtud y la gracia que debe tener una esposa. Yo, en cambio, soy joven y hermosa, hábil en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Sin mencionar el vínculo que comparto con mi querido Percy, pues crecimos juntos. Por lo tanto, es justo que la posición de matriarca sea cedida a alguien más digno. Su mirada se cruzó con la mía sin un atisbo de temor. Entre todos los dignatarios y nobles de la capital, nadie se atrevería a provocar a mi familia, la casa de Mou, de ese modo. Esa Rosaline era, de verdad, una necia. Mi rostro era una máscara helada mientras contemplaba la escena. Percival, a mi lado, se adelantó a toda prisa, intentando explicar. Princesa, todo esto es un malentendido. ¿Qué malentendido?, chilló Rosaline, cada vez más alterada. Extendió la mano para atraer a Percival a su lado, pero él la apartó frente a todos. Percy, tú mismo admitiste que soy la única a quien amas. La posición de matriarca de esta mansión debió ser mía. ¿Por qué una mujer tosca como Serapina se convierte en señora de la casa? Es absolutamente indigna. Al oír esto, solté una risa desdeñosa justo delante de ella. Probablemente no sabía que este matrimonio fue algo que Percival obtuvo arrodillándose ante el emperador durante 3 días y 3 noches. La posición de matriarca también fue algo que me suplicó que aceptara. ¿Con qué derecho? Con el derecho de que soy una princesa de primer rango. ¿Y tú qué eres, para atreverte a comportarte con tanta presunción ante mí? Mi padre es el gran general que defiende la nación. En mi juventud, me disfracé de hombre y cabalgué al combate, ayudando a mi padre a vigilar las fronteras. El emperador se complació en gran manera y, rompiendo todo precedente, me otorgó el título de princesa de primer rango. La noticia se difundió por la capital de la noche a la mañana. Los hijos de innumerables nobles y altos funcionarios buscaron mi mano en matrimonio, pero yo sabía que solo codiciaban mi título. Mi hermano me preguntó por qué no elegía esposo entre ellos. Si de verdad desean casarse conmigo, que se arrodillen ante el emperador por 3 días y 3 noches. Si alguien lo soporta, aceptaré casarme con él. 3 días y 3 noches sin agua ni comida.
El desafío disuadió a muchos. Al final, solo un hombre perseveró, Percival. El abrasador sol de verano golpeaba a su espalda. Mientras lo observaba arrodillado, suplicando a su majestad que nos concediera un matrimonio, no pude evitar conmoverme por su persistencia. Princesa, debo hacerte mi esposa. Su mirada era resuelta entonces. El sudor le nublaba la vista, pero nunca flaqueó su determinación de casarse conmigo. Creí que eso era su amor por mí. Pero ahora, otra mujer estaba a su lado, y ese amor se había desvanecido en el aire. Reprimí la amargura en mi corazón. Los ojos de cada invitado estaban fijos en nosotros. Sabía que no podía perder el decoro en un escenario así, y también entendía que este era un matrimonio imperial que no podía disolverse fácilmente. Mi suegra estaba a un lado, mirándome impotente. Nadie en la mansión de la marquesa alzó la voz por mí. Menos aún mi marido, Percival. Tomé aire y agité la mano. Los guardias reales en la puerta avanzaron de inmediato. Echen a esta joven de la mansión. Continúen con la ceremonia. Para cuando Percival entró en la habitación, yo ya me había cambiado las ropas de boda. El hedor de vino mezclado con carmín se le pegaba, y me revolvió el estómago. Casi no había comido, y aún así oleadas de náusea me asaltaron. Él vaciló un momento antes de acercarse despacio. Alargó la mano, fingiendo una profunda ternura al tomar la mía. Mi amor, por favor no te tomes a pecho lo de hoy. Aunque Rosalín y yo crecimos juntos, no hay romance entre nosotros. Debes creerme. Alcé la mirada lentamente hacia su rostro, buscando una grieta en su fachada, pero todo lo que vi fue la misma expresión devota de siempre. Siempre pensé que él me amaba. Por eso se arrodilló 3 días y 3 noches solo para casarse conmigo. Nunca imaginé que simplemente era diestro en ocultar sus emociones, ni llegué a pensar que la que él realmente amaba no era yo. Un sabor amargo me llenó la boca. Estoy cansada. Descansemos. Al ver que no iba a insistir, claramente se relajó y fue a cambiarse el traje de boda. Mis ojos agudos captaron un colgante que le pendía de la cintura al quitarse la túnica, uno bordado con una pareja de patos mandarines. No pude evitar recordar lo que dijo cuando intenté aprender bordado para él. Serapina, no necesitas cambiar por mí. Deja asuntos triviales como el bordado a los sirvientes. No le hice caso. Pasé más de 3 meses, puntada a puntada, bordando un colgante presentable para regalárselo. ¿Y qué me dijo entonces? Que lo llevaría en la cintura el resto de su vida. Pero ahora, el colgante que llevaba no estaba hecho por mis manos. ¿Cambiaste el colgante? Sus manos se detuvieron mientras se anudaba la faja. Cuando alzó la vista con gesto desconcertado, sonreí levemente. El colgante que te di aquel año, ¿cómo es que ya no te lo veo? Y me resulta bastante familiar. Había visto un colgante idéntico en Rosalín más temprano. Antes de que terminara, él desató el colgante con apresurada torpeza, lo dejó a un lado y habló rápido. Debes estar equivocada, mi amor. Justo lo compré en la calle. No debes ser tan suspicaz. Pero yo solo había preguntado de pasada, ¿por qué te pusiste tan nervioso? Percival no pasó su noche de bodas conmigo como hubiera querido. Yo sabía, por supuesto, que Rosalín no nos permitiría una noche tranquila. Con una simple excusa, Percival me abandonó y se fue. Al ver su espalda alejarse, sentí una pena honda y helada. Ya entrada la noche, llamé a mi doncella, Silvia. Investiga a Rosalín. Quiero saber exactamente qué han estado haciendo a mis espaldas. Silvia me miró, asintió con la cabeza y se inclinó antes de salir. Me había conmovido la sinceridad de Percival y acepté casarme con él. Incluso había fantaseado con una vida en la que fuéramos el uno para el otro y nadie más. Jamás pensé que todo era una trampa que él me había tendido. Usó mi amor para colocarme en esta posición humillante, sin considerar jamás cuánto me dolería su traición. Percival no lo sabía, pero desde el momento en que vi a Rosalín en el salón, ya había empezado a perder la fe en él. Su acto de abandonarme en nuestra noche de bodas fue el corte final del lazo conyugal. Miré los faroles rojos colgando en lo alto de la habitación y sentí una amarga ironía.
Tal vez fue en ese instante cuando de verdad solté mis sentimientos por Percival. Al desvanecerse la emoción, volvió la razón. Sabía que este matrimonio un día terminaría en divorcio. Pero antes de eso, no los dejaría irse tan campantes. Les pagaría, pieza por pieza, por todo lo que me habían hecho. Silvia fue veloz. En solo un día, todos los enigmas que me rondaban quedaron resueltos. Resultó que Rosalín había sido doncella personal de Percival. Su supuesta cercanía se debía simplemente a que era bonita y a que había leído a escondidas algunos libros, lo que le permitía atenderlo en el estudio. Se decía que la virtud de una mujer residía en su falta de talento, pero el ingenio de Rosalín había capturado el corazón de Percival, aunque ninguno había confesado sus sentimientos. Su afecto creció con el tiempo. En el cumpleaños de Percival, Rosalín se aprovechó de su embriaguez y se metió en su cama. La prestigiosa mansión de la marquesa jamás permitiría que una criada tan baja se convirtiera en su matriarca. Al descubrir el asunto, los padres de Percival la echaron de la mansión esa misma noche. Pero nunca imaginé que habían seguido con su relación a escondidas, peor aún, ahora llevaba en su vientre un hijo de Percival. Y la razón por la que Percival me eligió a mí fue por mi título de princesa, no por amor. Más importante todavía, necesitaba usarme para proteger a Rosalín y al niño en su vientre. Tras saber toda la verdad, solté una mueca y quemé las cartas desplegadas ante mí. Así que, desde el principio, no fui más que una pieza en el juego de Percival y Rosalín. Percival incluso le dijo a Rosalín que casarse conmigo solo era una táctica para ganar tiempo, un medio para traerla a la mansión como concubina. Para demostrar su importancia en su corazón, cuando me regaló una perla luminosa, ella le exigió una perla oriental aún más preciosa. En la víspera de Año Nuevo, contemplaron la luna juntos en una montaña, mientras yo me quedaba en mi habitación aprendiendo a bordar para él, agujereándome los dedos sin pausa. Una y otra vez, sus muestras de afecto solo me hacían ver más y más ridícula. Respiré hondo, conteniendo la rabia que me ardía por dentro. Siempre supe que encontrar un alma a quien amar hasta la vejez era lo más difícil del mundo. Pero jamás imaginé que esa alma nunca me perteneció en primer lugar. Tras la ira vino una decepción interminable. Percival, traicionaste mi devoción juvenil. No te saldrás con la tuya. Esta deuda de amor es una que gastarás toda tu vida en pagar. Percival regresó a la mañana siguiente. El empalagoso aroma de carmín que traía era inconfundible, una provocación deliberada de Rosalín que me repugnó. Después del desayuno, Silvia trajo un cuenco de sopa de hongo oreja de plata. Lo puse frente a Percival. Esposo mío, estás cargado de deberes oficiales. Esta sopa de hongo oreja de plata y semilla de loto es excelente para calmar el espíritu. Por favor, pruébala y dime si te gusta. Percival se sorprendió por mi muestra de virtud conyugal. Sus ojos guardaban un deje de escrutinio mientras me miraba. Entendí su vacilación y hablé primero. La señorita Rosalín tenía razón ese día. Ahora que soy la matriarca, debo ser más virtuosa y gentil. De otro modo, seré motivo de burla. Ahora que estamos casados, me toca administrar la casa y cuidarte. Mis palabras parecieron disipar su sospecha. Tomó la sopa de mis manos y la bebió de un trago. Percival, intentas servir a dos amos, ¿no temes que un día te falle el corazón? Después de que se fue, fijé la mirada en el cuenco vacío. Un ladrón nunca llega a buen final. Después de ese día, mi suegra prohibió en secreto que Percival saliera de la mansión a su antojo. Rosalín, sin verlo durante 5 días, se volvió frenética. Escribía carta tras carta, quejándose de lo inquieto que estaba el bebé, de que no tenía apetito, de que no podía dormir. A Percival se le encogía el corazón al leerlas. Por fin surgió una oportunidad. Mientras yo estaba fuera visitando a mi familia, él se escabulló de la mansión para ver a la mujer que le ocupaba el alma. Percy, ¿no has venido estos últimos días? Pensé que te habías olvidado de mí y de nuestro hijo. Percy, estoy soportando el desprecio de tu madre y del mundo solo para traer a nuestro hijo a salvo a este mundo. No puedes abandonarme. Si lo haces, ¿cómo podría seguir viviendo? Al ver a la hermosura entre lágrimas, Percival se apresuró a consolarla con palabras suaves. Siempre dejas volar tu imaginación. Eres el deseo de mi corazón, ¿cómo podría dejarte jamás? Aunque mi cuerpo esté en la mansión,
mi corazón está aquí contigo. Pero sabes que Serapina es una princesa. No podemos permitirnos provocarla. Si descubre lo tuyo y lo del niño, temo que te pondría en grave peligro. ¿Cómo podrías soportarlo? Rosalín quedó totalmente embelesada por sus palabras. ¿Esa Serapina? Solo tiene su posición por sus méritos militares. Una mujer debería ser virtuosa y gentil. Mírala, ni siquiera puede bordar bien un colgante sencillo. No es más que una bruta inculta. La mirada de Percival cayó sobre el colgante en la mano de Rosalín. Estaba a punto de tomarlo cuando la puerta chirrió al abrirse. Iba a reprender a quien se atrevía a interrumpirlos, pero sus pupilas se contrajeron al verme. El rubor se le escurrió del rostro, quedando pálido de espanto. Rosalín, de espaldas a la puerta, no notó nada y siguió parloteando en su abrazo. Percy, mira los 2 patos mandarines de este colgante, ¿no somos justo así, juntos para siempre? Debes cuidar bien este colgante. Si algo le pasa, no te lo perdonaré. Pero si Serapina se entera, no terminó la frase. La corté con una mueca. Si yo me entero, ¿qué crees que haría? En el instante en que Rosalín se volvió y me vio junto a la cama, chilló y se zambulló bajo las sábanas. Siempre me pregunté por qué Percival estaba tan prendado de ella. Ahora, al ver sus palabras suaves y su figura delicada en la cama, lo entendí. El colgante cayó al suelo cuando ella lo soltó. Me agaché y lo recogí. Este colgante está, en efecto, primorosamente bordado. Si mi marido cuenta con una artesana tan diestra, no es de extrañar que desprecie mis torpes puntadas. Mi tono era calmo como el agua quieta, pero dejó a Percival mudo de terror. Tras un largo momento, por fin habló, intentando una explicación. Mi amor, escúchame, déjame explicar. El chasquido de una bofetada lo interrumpió. ¿Tú qué eres, para creer que mereces explicarme nada? Al ver la mejilla de Percival hincharse y enrojecer, Rosalín estalló furiosa. Eres vulgar y tosca. Lo que haces es un dolor a la vista. ¿Qué tiene de malo que yo haga algo mejor para que el marqués lo lleve? Alcé la mano y le solté 2 bofetadas certeras, silenciándola. Tú, una criada baja, ni siquiera eres digna de arrodillarte a lustrar mis zapatos. ¿Te atreves a bordar en mi lugar? Mis palabras blanquearon el rostro de Rosalín. Incluso Percival no pudo sino bajar la cabeza, sin atreverse a discutir. El colgante me repugnó en la mano. Me acerqué al brasero y lo arrojé dentro, viendo cómo se hacía cenizas. El reflejo de las llamas pintó de rojo sus rostros. Percival, una vez te dije que quien me traiciona solo tiene un final. Mientras me miraba atónito, mi voz se volvió más fría. La muerte. Percival pareció recordar algo e iba a hablar, pero lo corté. Pero dejarte morir tan fácil sería demasiada misericordia. Dicho esto, extendí la mano y toqué a la arrodillada Rosalín, mis dedos largos recorriendo la línea delicada de su cuello. Querida hermana, tu belleza me recuerda a una espía que capturé una vez en mi campamento. Ella también murió a mis manos. ¿Sabes cómo murió? La arrojé al desierto, donde fue devorada viva por perros salvajes, sin dejar ni un hueso. Sus gritos partían el alma, pero como me ofendió, tal destino era inevitable. Ahora, con la carne y la sangre de Percival en tu vientre, imagino que serías un bocado aún más sabroso para esos perros. Mis palabras la aterrorizaron tanto que se desplomó en el suelo, desencajada, temblando sin control. Al final, fui misericordiosa y le perdoné la vida. Lástima por ese bastardo. Una hora después, Percival se precipitó a encararme. Serapina, sabías todo desde el principio, ¿no es así? Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Humillaste y amenazaste a Rosalín, la asustaste tanto que entró en trabajo de parto prematuro. ¿Qué pretendes? ¿Es esa tu supuesta virtud y gentileza? Al oír esto, solté una risita y dejé mi taza de té. Mi marido anda con una mujer baja fuera, y hasta tienen un hijo, y aún así me exiges virtud. ¿Qué clase de lógica es esa? Y ni siquiera es concubina de esta mansión, y aunque lo fuera, una mujer de su baja condición no merece ningún respeto de mi parte. Él quedó mudo, pálido, y aún así intentó argumentar. Siempre ha sido normal que un hombre tenga varias esposas y concubinas. Rosalín me ha servido por años. Ahora que lleva a mi hijo, no puedo simplemente abandonarla. Aunque no sea por ella, al menos deberías darme algo de cara.
No pude evitar soltar una carcajada. ¿Qué cara te queda ante mí? Mis palabras lo dejaron sin habla. Frunció el ceño, mirándome con ojos helados. Serapina, jamás pensé que pudiera ser tan irrazonable y agresiva. Ya he dicho bastante, ¿por qué no la dejas en paz? Cuando el afecto del pasado se disipó, solo quedó el asco mutuo. Cuando dices estas cosas, ¿has considerado que fuiste tú quien fue infiel primero? Te casaste conmigo y aún así incurriste en semejante vileza y tuviste un hijo ilegítimo. Percival, ¿dónde queda mi dignidad? En lugar de sentir remordimiento, vienes a culparme. De verdad no sabía que eras un hombre tan desvergonzado. Si no te hubieras arrodillado ante el emperador 3 días y 3 noches para casarte conmigo, jamás me habría unido a un hombre tan falto de fe como tú. Me repugnas. Nadie le había hablado así. Sin ganas de malgastar más palabras conmigo, Percival se dio la vuelta y salió echando humo. Tras su marcha, entró Silvia. Princesa, ¿buscará el divorcio ahora? Miré el té frío sobre la mesa y sonreí con desdén. Todo lo que él tiene hoy, lo consiguió por mí. Si vamos a divorciarnos, primero recuperaré todo lo que nunca le perteneció. Dejarlos ir tan fácil sería demasiado cómodo. Silvia, hay algo que necesito que hagas por mí. Matar con cuchillo prestado era mi táctica favorita en el campo de batalla, y esta vez la persona a eliminar era mi suegra. Como sabía de lo de Percival y Rosalín y me lo ocultó, y tras una simple reprimenda les permitió continuar, debía pagar el precio. Desde el momento en que la marquesa viuda la echó de la mansión, Rosalín abrigó un rencor profundo. Ahora que hasta le impedían ser concubina, sus únicas opciones eran aferrarse al corazón de Percival y eliminar el obstáculo de su madre. Y desde que yo me casé en la mansión, había esperado la oportunidad. En ese caso, bien podía hacerle el favor. Así que cuando la noticia de que mi suegra saldría de la ciudad a rendir respeto a sus ancestros llegó a oídos de Rosalín, ella actuó con rapidez. Observé el carruaje alejarse por las puertas y desaparecer en la distancia, con una leve sonrisa en los labios. Esto iba a ser un espectáculo interesante. Ese día, decliné la invitación de mi suegra aduciendo que el emperador me había convocado. Me senté en palacio, en silencio, viendo cómo se reunía la tormenta afuera. Cuando por fin salí, la primera noticia que oí fue que mi suegra estaba en su lecho de muerte. Aunque corrí de vuelta a la mansión con los médicos imperiales, ya era demasiado tarde. Se arrodillaron ante mí diciendo que nada más podía hacerse. Tras despedir a los médicos, pregunté a Percival por qué su madre, en un simple viaje de respeto, toparía con bandidos despiadados. Si sabías que el camino de montaña era peligroso y frecuentado por bandidos, ¿por qué no llevaste más guardias? Si no hubiera ido al palacio y hubiese estado con ella, esto no habría pasado, y no estaría aferrándose a la vida. Los labios de Percival se tensaron en una línea. Justo cuando iba a hablar, su guardia personal entró y le susurró algo al oído. Fingí no notar nada, mirando a mi suegra en la cama con gesto doliente, pero por el rabillo del ojo vi el rostro de Percival ensombrecerse. Después de que se fue a toda prisa, el guardia me hizo un leve gesto. En efecto, yo había dispuesto que el guardia revelara que los bandidos habían sido contratados por Rosalín, todo para eliminar a su madre y así poder entrar en la mansión. De pronto sentí curiosidad por ver cómo lidiaría él con ella ahora que sabía la verdad. Ese día, desgarradores gritos resonaron desde la residencia del sur de la ciudad. Rosalín se arrodilló en el suelo, con la cara hinchada y enrojecida, suplicando clemencia. Jamás pensó que su plan meticuloso sería descubierto por Percival, pero sabía que nunca podría admitirlo sería una sentencia de muerte. Percy, no fui yo. De verdad no fui yo. Debe haber sido Serafina. Acabo de perder a mi hijo, ¿por qué le haría algo así a la señora? Ella me dio la vida. Aunque sus palabras fueron duras, jamás pensé en matarla. Tiene que ser Serafina. Ella nos odia, y por eso tomó una venganza tan cruel contra tu madre. Percy, debes creerme. De verdad no quise hacer daño a la marquesa viuda. Una vez más, Percival eligió creerle. Estrelló una copa en el suelo de rabia. Serafina, ya que eres injusta, no me culpes por ser inmisericorde. Nunca imaginé que Percival rebajaría tanto como para intentar deshonrarme enviándome a la cama de otro hombre. Esa noche,
hizo que un sirviente me trajera té drogado, con intención de sorprenderme en el acto una hora después. Silvia se enteró del plan con antelación y cambió mi té por el del padre de Percival. Cuando Percival irrumpió, se topó con su propio padre en una postura comprometedora con otra mujer. En su furia, mató a la mujer al instante de una estocada en el cuello. Padre, eres un necio, ¿cómo puede una criada baja estar en tu cama, y acaso ya olvidaste? Madre solo lleva 7 días muerta. Sospecho que, al decir esas palabras, Percival no alcanzó a darse cuenta de que él y su padre eran iguales. Al fin y al cabo, ¿no era Rosalín también una criada baja? Y ambos no eran más que bestias incapaces de domar sus impulsos. Por este incidente, Percival no salió de casa varios días. Aproveché para visitar a Rosalín. Silvia la obligó a ponerse de rodillas ante mí. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me fulminaba, hirviente de rabia. Serafina, que mueras de forma horrible. Te equivocas, querida hermana. Quien morirá de forma horrible eres tú. A mis palabras, se le heló el rostro, pero tercamente continuó: Serafina, si te atreves a tocarme, créeme, Percival te matará con sus propias manos para vengarme. Te lo digo, sin la vieja señora estorbando, nadie puede impedir que entre en la mansión. El día en que vuelva a estar encinta será el día en que me convierta en la verdadera matriarca. Mientras la escuchaba desvariar, negué con la cabeza con lástima. Casi creería que perdiste la razón. Te sientas aquí cada día fantaseando con entrar en la mansión. Pero, ¿te has dado cuenta de que Percival jamás ha mencionado divorciarse de mí? Ella alzó bruscamente la cabeza, mirándome incrédula. Imposible. Mientes. Percy me prometió que en cuanto diera a luz a nuestro hijo, la posición de matriarca sería mía. Solté una mueca. De veras eres una tonta. A estas alturas, todavía no entiendes que la promesa de un hombre es lo más barato del mundo. Piénsalo, si de verdad te quisiera, ya habría encontrado la forma de llevarte a la mansión hace mucho. El hecho de que te mantenga escondida así significa que solo te apacigua. En su corazón, siempre serás alguien de baja condición. Al ver su expresión aturdida, volví a burlarme y me marché. Mis palabras provocaron a Rosalín hasta el punto de que intentó ahorcarse con una faja blanca. Al enterarse, Percival corrió desde la mansión a su lado. Cuando volvió a presentarse ante mí, su actitud era humilde. Serapina, ya sabes lo que ha pasado estos días. Acepta dejar entrar a Rosalín en la mansión. El título de concubina basta. Dejé el puñal que estaba puliendo. Brillaba con una luz siniestra. Dejarla entrar como concubina, ¿para qué después de dar a luz pretenda ponerse a mi altura? Antes de que respondiera, lo abofeteé. Percival, te doy la mano y te tomas el brazo. Si estás soñando con un hogar feliz lleno de esposas y concubinas, te digo que es imposible. La paciencia de Percival se desvaneció con esa bofetada. Me miró con ojos encendidos de furia. Serapina, ¿crees que porque estamos casados estoy obligado a tener solo a ti el resto de mi vida? Te diré algo, eso es imposible. Los hombres siempre han tenido varias esposas. Soy marqués. No te atrevas a intentar controlarme. Al ver que no respondía, por fin reveló la decisión que venía rumiando. Si sigues negándote, te serviré una carta de divorcio y te convertiré en la burla de toda la capital. Sus palabras no me enfadaron. En cambio, tomé el puñal de la mesa y lo apoyé en su mejilla. No se atrevió a moverse. El más leve gesto le abriría la cara, y el sabor de su propia sangre no sería agradable. El marqués parece haber olvidado el solemne juramento que hizo ante el emperador. Quizá deba recordártelo hoy. Dijiste que si alguna vez me traicionabas, tu vida quedaría a mi mando. Mi recordatorio le abrió los ojos del miedo. Años atrás, Percival había coludido con funcionarios extranjeros en un complot de traición. Si yo no lo hubiera descubierto y no hubiera intervenido a tiempo, toda su estirpe habría sido ejecutada. Pero ahora, consumido por sus deseos presentes, había olvidado por completo cómo le salvé la vida. Percival retrocedió tambaleándose y cayó al suelo, muerto de terror. Pero tranquilo, no te mataré tan rápido. Al fin y al cabo, una vida peor que la muerte duele mucho más. Observé con desdén cuando ella, Rosalín, hizo añicos el té que acababa de preparar en el suelo. Serafina,
maldita, ¿cómo te atreves a impedir que entre en la mansión? Eres bárbara y tosca. No sabes apoyar a tu marido ni entiendes lo que significa ser una esposa virtuosa. Todo el día lees ese maldito libro de guerra. Una mujer como tú no merece casarse con el marqués. La posición de matriarca debe ser mía. Te lo digo, más vale que te hagas a un lado o encontraré la manera de deshacerme de ti. Chilló tan alterada que la aguja del peinado se le cayó al suelo. Solté una risa quedita, me agaché a recogerla y se la coloqué con suavidad en el cabello. ¿Deshacerte de mí igual que te deshiciste de la marquesa viuda? Ella me apartó la mano con un manotazo y se burló, esa vieja bruja se interponía en mi camino. Por supuesto que merecía morir. Cualquiera que se interponga en mi camino debe morir. Mi mirada se deslizó hacia Percival, que estaba no muy lejos detrás de ella. Percival, ¿oíste eso? Él permanecía detrás, con el rostro ceniciento. Rosalín no esperaba que estuviera allí. Cuando sus miradas se cruzaron, la fiereza que me había mostrado se desvaneció al instante. Percy, no lo quise decir así. Es que Serapina dijo que no me dejaría ir. Solo estaba molesta y dije esas cosas. Percy, tienes que creerme. Solo quiero estar a tu lado para siempre, con nuestro hijo. Pero esta vez, sus palabras no lo conmovieron en lo más mínimo. Temiendo que la abandonara, Rosalín se arrodilló a toda prisa y se abrazó a su pierna. Percy, te he servido todos estos años. Aunque no tenga méritos, he trabajado duro. Por favor, perdóname solo esta vez. Percy, estaba realmente poseída para hacer algo así. Lloró histérica, hasta que acabó sujetándose el vientre y gritando de dolor. Al final, Percival no lo soportó. La alzó, la llevó a su habitación y mandó llamar a un médico. Estaba encinta otra vez. Percival decidió perdonarla por el bien del niño y, al mismo tiempo, decidió divorciarse de mí. Sabía muy bien que seguir casado conmigo no beneficiaría a su hijo. Y además, ya me había usado para obtener todo lo que quería. Cuando me entregó los papeles de divorcio, firmé mi nombre sin dudar ni un instante. Percival creyó que podría alejarse sin consecuencias, pero no sabía que la ruina le aguardaba. Me llevé cada pieza de mi dote. De la noche a la mañana, la vasta mansión de la marquesa quedó pelada hasta los huesos, hueca y vacía. La noticia de su divorcio por una amante se difundió rápido. Las cartas de acusación contra él se amontonaron en el escritorio del emperador. Percival lo ignoró todo, concentrado por completo en Rosalín y su hijo por nacer. Yo me senté en silencio en la finca de mi familia, escuchando los informes de Silvia. Parecía que Percival de verdad no sabía lo que era cortejar a la muerte. Rosalín, al fin, cumplió su deseo, cruzó las puertas de la mansión del marqués y se convirtió en su matriarca. Pero los sirvientes conocían sus orígenes de criada baja y la despreciaban, a menudo ignorando sus órdenes. Cuando Rosalín se enteró, estalló furiosa y los castigó con brutalidad. Pero los azotes no le ganaron lealtad, al contrario, profundizaron su resentimiento. Percival, aunque disgustado, dudaba en decir mucho debido al embarazo de ella. Sin mi ayuda, también estaba ocupado con su carrera precaria y apenas tenía energías para asuntos domésticos. Pasó el tiempo hasta el día en que Rosalín entró en labor. Percival esperó fuera de la sala de partos durante 1 hora, solo para que le dijeran que el niño había nacido muerto. Se desmayó del shock. Cuando Rosalín despertó y vio a su hijo, enloqueció. No podía aceptar que, tras 10 meses de penurias, había dado a luz a un bebé muerto. La noticia se esparció fuera de la mansión, y la gente murmuró que era retribución por sus maldades. Después de esto, Percival perdió todo interés en ella. Empezó a tomar concubinas, pero tras medio año, ninguna estaba encinta. Llamó desesperado a un médico, solo para enterarse de que el infértil era él. Los rumores tienen la costumbre de convertirse en verdad, y Percival no tuvo más remedio que aceptarlo. Al mismo tiempo, pensó en el primer hijo de Rosalín. Si él era estéril, ¿cómo pudo concebir ella? Estaba claro que ella lo había puesto en ridículo, seduciendo a otro hombre y provocando que me divorciara y que él cayera en ese estado. Consumido por la rabia, en una noche oscura Percival tomó una espada y decapitó a Rosalín. Fue un final apropiado para él.
Nunca sabría que la sopa diaria que yo misma le preparaba contenía una medicina que destruía su vitalidad. Dije que no dejaría sin castigo a nadie que me usara. El arte de la guerra. Lo aprendí bien. Cuando Silvia trajo la noticia de que Percival estaba arrodillado fuera de la finca de mi familia, pidiendo audiencia, no di respuesta. Un hombre tan despreciable no merecía otra mirada mía. Supe que más tarde se fue al sur, buscando el colgante que había desechado. El río se lo llevó y nadie volvió a verlo. Cuando lo supe, yo cabalgaba caballos en las llanuras del norte. El pasado no es más que una bocanada de humo. Solo al que está equivocado se le atravesará el corazón.